Hola amigos, buenas noches. Les acompaña en esta ocasión el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alex Carrega. Hola, buenas noches. Y en esta ocasión yo, y les mandamos saludos a Alejandra. Bueno, de acuerdo, o sea, sí, en ausencia de Alejandra, ahora nos acompaña Emita, no es yo, sino Emita. Perdón, sí. Pero bueno, ya estamos aquí con el programa de preguntas y tratar de dar alguna respuesta, ¿no? Así que, pues adelante, Emita. Comenzamos. Dice, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y llora en innumerables ocasiones, tanto en el libro del cielo como en la pasión, como en Jesús. Todo lo que hace tiene un sentido. Ahí se acabó. Yo creo que se refiere a la tumba de Lázaro. Por eso, el llanto de Jesús siempre es por la decadencia de las almas, ¿no? Y cuando llega a lo de Lázaro, a resucitar a Lázaro, él llora y generalmente nosotros lo atribuimos a que llora por el amigo que murió, o sea, como cualquiera de nosotros, o por la tristeza de haber muerto. Y no, él llora por la podredumbre a la que nos lleva la voluntad humana. O sea, la corrupción, la podredumbre. O sea, él está viendo la parte espiritual, no la parte material, no la ausencia de. Porque en realidad, entendámoslo, si alguien muere, Lázaro, que era un buen hombre, que llevaba una gran amistad con Jesús, pues Jesús no tendría por qué llorar, puesto que ya está con él, ahora sí, en definitiva, ¿no? Pero no, llora por eso. Y cuantas veces se entristece, o sea, se entristece por lo mismo, por la decadencia del ser humano. Dice, bajé de la página de Tercer Fiat los cuadernos del 44 de María Valtorta y solo tiene el mes de marzo y falta el resto. Bueno, esto fue un pequeño inconveniente, pero ya está completo, así que si quiere volverlos a bajar, ya están completos, ¿sí? Ok. Dice, doctor, siempre se dice que los que viven en la divina voluntad pueden hacer todo, pero los que todavía no vivimos, que solo hacemos actos, ¿también podemos hacer todo, acceder a todo? Bueno, mientras está en el acto, o sea, mientras en el momento en que la criatura se decide hacer un acto, en ese momento tiene acceso a la divina voluntad en totalidad. O sea, porque no podría hacer un acto si no está la divina voluntad dándole vida a ese acto. Por lo tanto, mientras dure su permanencia en la divina voluntad, tiene acceso a ese querer eterno, a ese querer de Dios que contiene todo. En el momento que se salga de ahí y regrese a la voluntad humana, en ese momento ya no podría continuar en ese estado, ¿no? Creo que ese sería como el punto necesario a entender. Mientras está en la divina voluntad, mientras está haciendo un acto, tiene acceso a todo. Dice, últimamente he escuchado que el doctor dice, ni oraciones ni el acto penitencial, o sea, la confesión, son necesarios muy cotidianamente. Pero Jesús pasó toda su vida en la tierra, orándole al Padre. Todo va muy bien con su programa, excepto que deberían tener mucho cuidado. Bueno, yo creo que en realidad no se ha entendido lo que hemos dicho. O sea, las oraciones, el hombre debe seguir rezando, definitivamente sí. Pero lo que debe de hacer es actualizar su oración. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, Jesús se lo dice a Luisa, le dice que ella debe seguir rezando, que rece, pero que rece como Él reza.
y le enseña a rezar. O sea que es un fundirse en la divina voluntad y que le dice, en mi voluntad encontrarás a toda la familia humana y al mismo tiempo encontrarás a todo Dios. Harás juntarás los actos de toda la familia humana, los repararás, les darás la vuelta, o sea, harás un acto en la divina voluntad, pondrás un acto de divina voluntad en cada acto de ellos. Por ejemplo, un pensamiento malo, pondrás un pensamiento, o sea, hecho en mi voluntad por ti. Entonces, extenderás un pensamiento divino. Una mala palabra, una mala acción, en fin, todo con la potencia de la divina voluntad podrás rehacer ese acto y me lo entregarás. Lo llevarás ante la Majestad Suprema para pagarle en el amor y en la gloria que no se le han dado. Y esa es la manera de rezar. La petición, o sea, la oración de petición, que es muy frecuente, muy común en nuestro medio, Jesús nos explica que la petición nace de la carencia. O sea, cuando alguien carece de algo, entonces generalmente pedimos a Dios que nos ayude a remediar esa carencia, o sea, que nos dé lo que nos falta. La petición nace exactamente de eso, de esa ausencia de los bienes. Y necesitamos recurrir forzosamente a alguien superior o alguien que tenga la posibilidad de darnos eso. Por eso es que ha nacido esa oración de petición. Y ahora Jesús nos explica que en la divina voluntad lo contiene todo, que la divina voluntad es plenitud de todos los bienes, por lo tanto, ya no habiendo carencia, ya no tenemos que pedir. Y que la única petición, válida en la divina voluntad, es lo que la divina voluntad no tiene. Y lo que no tiene es el reino, su reino. En Luisa estaría pidiendo que el establecimiento del reino, que venga la divina voluntad, que venga el querer divino a reinar sobre este mundo. ¿Por qué? Porque en esos momentos el reino todavía no está cimentado, fundado en las criaturas salidas de pecado original. Ahora, Luisa lo consiguió. En Luisa se funda, en Luisa se edifica este reino y ya queda totalmente estable en la tierra. Y ahora todos nosotros tenemos la posibilidad de poderlo adquirir. Entonces, la petición que ahora haríamos sería que venga el reino primero en mí. O sea, yo no puedo pedir por los demás si no lo tengo. Jesús nos dice que para pedir algo se necesita poseerlo. Entonces, para que yo pudiera pedir el reino para otros, necesito primero poseer ese reino. Entonces, la primera parte que necesito es pedirlo para mí. Es más, en el programa de Diálogos Divinos estamos llevando ese tema. Y es efectivamente en el tema anterior, o sea, de la semana anterior, estuvimos viendo, o sea, esa petición, cómo se hace y cómo la misma divina voluntad nos está dando todo lo necesario para poderlo pedir. Y luego lo que pediríamos es que ese reino se extienda a todas las demás criaturas. Es lo único que podríamos pedir válidamente en la divina voluntad. Todo lo demás, no importa que tengamos carencias. Esto a veces no nos gusta oírlo, pero así es. Aunque yo tenga una carencia, tenga una discapacidad, esté sufriendo, entre comillas, injusticias, esté pagando por algo que no hice, traiciones, en fin, cualquier cosa que nos suceda, nos dice Jesús, que no importa si lo que nos sucede viene como cosa natural, si viene como producto del hombre, o si viene por medio de los demonios, o incluso directamente de él.
no importa del origen, nosotros debemos tomarlo como voluntad de Él, que como si Él nos lo hubiera mandado. Y la razón es muy sencilla. La divina voluntad quiere establecer su vida en la situación que sea y en todas las circunstancias de la vida del ser humano. Y esto lo podemos ver prácticamente en Jesús y en María. O sea, Jesús y María tenían carencias en cuanto a economía, por supuesto, no tenían prácticamente nada, vivían de la providencia. O sea, Dios proveía de eso. Un ejemplo muy claro es cuando les piden impuestos. No sé si se acuerdan. O sea, le cobran impuestos que a Pedro le están diciendo que su maestro y ellos no pagan. Entonces Pedro va con Jesús y le dice, oye, pues nos están queriendo cobrar impuestos. Total que a Jesús le dice, mira, toma un anzuelo, ve y lánzalo en el mar y el pescado que salga, le abres la boca y ahí está una moneda y con eso pagas. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Un milagro? No, está totalmente, ¿cómo diríamos?, entregado a su Padre. Y su Padre es el que lleva a cabo lo necesario para que ellos puedan salir de ahí, de ese estado. La otra situación es, Jesús nos pone a pedir, bueno, no a pedir, sino nos invita a llevar a cabo una acción que dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. El problema es que nunca lo hemos creído, nunca nos hemos decidido a vivir de esta manera, y bueno, pues nos queda como una idea remota, como una utopía, y que nadie está dispuesto a afrontar. Sin embargo, ha habido muchos santos, muchas personas que se han abandonado totalmente en Dios y siguen en ese plan y nunca les faltará nada. Tampoco les va a sobrar. O sea, porque la providencia no es opulencia. O sea, la providencia no es opulencia, simplemente lo necesario para vivir. Nunca faltará un techo, nunca faltará una ropa y nunca faltará comida. Perdón, había otra cosa, ¿no? De la confesión, me parece. De la confesión. De la confesión. O sea, la confesión. Cuando el alma llega a vivir en la divina voluntad, por favor, estamos en un programa de divina voluntad. Estamos tratando de poner el contexto desde la divina voluntad, no en la voluntad humana. En la voluntad humana, la confesión es muy necesaria y yo diría que muy frecuente, porque es rara la vez en que el hombre, el ser humano, esté sin pecar. Entonces, cada vez que haya necesidad, o sea, por los pecados que se han cometido, es necesario recurrir al sacramento de la penitencia. En la divina voluntad, por favor que se entienda, en la divina voluntad, la cosa medular es que la voluntad divina se vuelve vida de la criatura. Y si la voluntad divina es la que mueve las acciones de la criatura y mueve los atributos de la criatura, en ese momento esa criatura no podría pecar. La Virgen María no creo que se haya confesado. No. ¿Sí? Luisa, o sea, hace confesión, sí, incluso se confiesa con Jesús, pero es una vez y no vuelve a hacerlo, cuando menos no está mencionado en los libros. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la divina voluntad es vida de la criatura y la divina voluntad, que es la que está motivando los actos de ella y está moviendo no los atributos de la criatura, sino los atributos divinos. Por lo tanto, no sería necesario estarse confesando muy frecuentemente. Sin embargo,
podríamos decir que conviene recurrir al sacramento de la confesión ocasionalmente como un modo de renovar la gracia, que tampoco sería muy necesario, puesto que teniendo la divina voluntad, la gracia, que son los efectos de la vida divina, están en plenitud. Sin embargo, bueno, se puede recurrir a la confesión como un acto de decir, bueno, por si acaso hubiera algo, ¿sí? Entonces, no confundir, por favor, no confundir. Cuando hablamos de divina voluntad, o sea, estamos hablando de la vida divina en la criatura. Decía algo más, ¿no? Confesión. Era la oración y la confesión, que porque Jesús pasó toda su vida en la tierra orándole al Padre. Bueno, orándole al Padre. ¿Qué le pediría Jesús al Padre? La conversión de las criaturas, el reino para las criaturas, que eso es lo que estamos más o menos mencionando, que es la única petición válida desde la divina voluntad. Difícilmente podemos pedir algo, por ejemplo, la curación de alguien, o que le den trabajo a alguien que no lo tiene, en fin, o que pueda cambiar a alguien, que alguien cambie de su carácter, su forma de ser. Ahí de esas peticiones la única medio válida sería esta última, porque pidiendo el reino para esa persona es estar pidiendo que Jesús le permita, o sea, tener su voluntad y sus atributos para poder obrar. Por lo tanto, inmediatamente cambiaría. De todo lo demás, o sea, por favor, esto suena difícil. Alguien está gravemente enfermo, alguien está sufriendo, alguien tiene una agonía larga, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista humano, no sabemos lo que está pasando y nos compadecemos de esa persona y generalmente podemos pedir que se alivie, o en caso de que no sea curable, que no sea posible curarlo, que ya haya un diagnóstico de incurable, entonces pediríamos que mejor se lo lleve para que deje de sufrir. Y eso es porque no entendemos lo que es el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es una moneda con la cual se puede adquirir méritos para el cielo o incluso evitar el purgatorio. Entonces, nunca sabemos exactamente qué está haciendo Dios con el sufrimiento de esa persona. Así que lo mejor es pedir el reino para él. ¿Qué pedimos con eso? Todo. Pedimos luz para que entienda lo que está pasando. Pedimos fuerza para que lo tolere, para que lo pueda vivir. Y todo el conocimiento necesario para que enfoque ese sufrimiento para unirlo al sufrimiento de Jesús, y entonces estaremos realmente haciendo una buena labor. Pedir que se le quite, pedir, Señor, quítale esto, ya llévatelo, en fin, alívialo. En ese momento lo que estamos pidiendo es: no le des lo suficiente capital para llegar a ti, no le permitas purgar en la tierra, no le permitas adquirir más méritos para poder llegar ante ti, pero ya con algo que lo pueda elevar en cuanto a su gloria. ¿Parece muy cruel desde el punto de vista humano? Sí, parece muy cruel, pero en realidad esa es la finalidad del sufrimiento. No se nos olvide, Jesús nos redimió con el sufrimiento y con la entrega de su vida. Y para aquellos que todavía no se han enterado sobre la divina voluntad, cuando empiecen a leer un poco, en el momento que Jesús llega ya en su pasión exterior y llega a la cruz, es tremendamente estremecedor y enternecedor el ver lo que Jesús hace con la cruz.
la abraza, la besa y le dice: oh cruz amada, tanto tiempo hace que te estoy buscando. Hasta ahora llegas, o sea, es algo que Jesús quería forzosamente. Y luego dice que en la cruz nos pone a cada uno de nosotros y le dice: cruz, yo me voy, pero a ti te los encargo, tú me los salvarás. Entendamos eso, la cruz nos salvará. No le huyamos al sufrimiento, o sea, vamos a afrontar el sufrimiento que Dios quiera, vamos a afrontarlo. Eso no quiere decir no hacer nada, porque luego se toman las palabras así medio raras. No quiere decir que si estoy enfermo no voy al médico. No quiere decir que si no tengo trabajo ya no lo busco. No. O sea, voy a hacer lo que deba hacer y aceptar, hacerlo todo desde la divina voluntad y aceptar el resultado de eso como la voluntad que Dios quiere para mí. Ok, dice, doctor, ¿cierto que la enseñanza moral, música, palabras, películas con nuestros hijos debe ir paralelo con nuestra vida interior en la divina voluntad? Los adolescentes colocan música terrible. ¿Impedirlo? Bueno, aquí es el dilema de la actualidad. El dilema de los padres que no quieren, que no han sabido guiar a sus hijos, que no han sabido imponer reglas y que en un momento dado los han dejado que hagan lo que quieran. Pero si el hijo todavía está dentro de edades que se puede corregir, que se puede guiar, definitivamente yo creo que primero es hablando, o sea, tratando de convencer, tratando de poner, decirle los argumentos necesarios y el por qué no. El por qué la música se usa a veces como un medio para alejarnos de lo único que nunca deberíamos de habernos alejado, que es de Dios. En la actualidad ya Dios se ha devaluado y se ha devaluado peor que el peso. O sea, está tremendamente alejado, ya no creemos en él, ya no tenemos una noción de esto y por lo tanto, si nosotros no lo tenemos, nuestros hijos menos. Entonces yo creo que hay que tratar de dialogar con ellos, tratar de guiarlos, tratar de poner un orden. Y si todavía están en edades en las que dependan de uno, definitivamente impedirlo. Yo no creo que un padre o una madre a un hijo que está tomando veneno no se lo impida. Porque no creo que haya alguien que diga: ay, pobrecito de mi hijo, es que eso es lo que quiere, que se muera. Bueno, ahí sí luego saltan, brincan y hacen todo lo que sea necesario. Pero cuando estamos viendo que el hijo se está envenenando el alma, no, eso no importa. Al fin, ni es cierto. Y son jóvenes, pobrecitos, están en la edad. Ya cuando crezcan, crecen con esos hábitos, con esas costumbres, y ahí sí ya no será nada sencillo poderlos guiar. Dice, doctor, cuando el sacerdote cambia las palabras de la consagración en la misa, en lugar de decir efusión, dice rocío del Espíritu Santo, ¿es válido? Yo diría que no es válido, pero no es grave. Las únicas palabras que no se deben cambiar son las palabras de la consagración. Cuando dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿sí? O sea, esas son las palabras que no se pueden cambiar. Y si alguna vez se escucha que se cambian esas palabras, en ese momento ya no hubo consagración. En ese momento ya no es Cristo en la hostia o Cristo en el vino, sino ya es un pan y es un vino común y corriente.
Y ese sacerdote que esté haciendo eso definitivamente es un hereje o algo peor. O sea, puede ser que lo esté haciendo por error, por moda, por gusto o con toda intención. Entonces, sea una, sea otra, no importa. O sea, en ese momento ese sacerdote no volver a estar con él porque no es ni católico, ni está llevando a cabo su misión, y aquello que acaba de hacer no es sacramento. Que dice, trabajo en una empresa donde nos capacitan. Al escuchar estas capacitaciones, ¿me salgo de la divina voluntad? ¿Está mal que invite a la divina voluntad en estas capacitaciones? Bueno, terriblemente mal. Bueno, está habiendo un error tremendo. No, recuerde una cosa, o sea, vamos a tratar de entender. El vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Entonces, nuestra intención es estar haciéndolo todo desde o junto con la divina voluntad. Puedo acudir a una capacitación, puedo incluso hablar de esto en la capacitación, por supuesto, ojalá y que eso se diera para que este conocimiento empezara a ver si hace mella en los demás. Lo único que sí yo diría es, si la capacitación es en algo que vaya en contra de Jesús, en contra de nuestra doctrina, de nuestra religión, sí, definitivamente yo creo que no debería de asistir. O sea, que fuera una capacitación, no sé, o sea, de ritos satánicos, no, ahí sí no. Si la capacitación es para aceptar lo inaceptable, o sea, estar tratando de influir en nuestro criterio para que aceptemos lo que no se debe aceptar, lo que está en contra de lo natural, tampoco debería yo de asistir, o podría asistir para poner una contra. Lo van a sacar, o sea, eso es seguro. Entonces yo creo que mejor sería no asistir. Si la capacitación es sobre el trabajo, sobre algo que tenga relación con lo que usted hace, lo que hace el lugar, la fábrica, la empresa o las oficinas de gobierno, pues no le veo ningún problema, ¿no? Pero siempre tenga la intención de que lo que usted haga ahí, lo haga junto con la divina voluntad. Dice, en el programa número 309 nos dieron la fecha de julio 6 de 1944 de María Valtorta, la cual se supone habla de la agonía del Getsemaní, pero no es correcta. No, es que hay lo siguiente, mire. O sea, los cuadernos, en 43, 44 y 45 al 50, son libretas que María Valtorta tenía. Entonces esas van en orden, así de acuerdo a las fechas, en fin. Pero en hojas aparte ella escribía otros dictados. Y esas hojas se han recopilado con las fechas originales que a veces se montaban sobre fechas ya escritas, y se han editado en un librito que se llama Cuadernetti, o sea, los cuadernillos. Entonces, por eso es que quizá si usted lo buscó en los cuadernos, no está. Tendría usted que tratar de encontrar este libro de los Cuadernetti, pero está en italiano. O sea, no sé si ya en español, si ya lo hayan traducido. Pero no está mal la fecha, ¿eh? Dice, mi mamá quiere dejar de ser ministra porque no quiere dar más la Eucaristía en la mano. ¿Está bien? Bueno, yo creo que lo único que podríamos decir es lo siguiente. La decisión
de una persona, o sea, debería de ser válida y no deberíamos de entrometernos en esa decisión. O sea, puede uno aconsejar, puede uno decir, pero no tratar de ver si se cambia o no. Ahora, la motivación para que su mamá quiera dejar de ser ministro, bueno, esa es personal. Si ella no quiere no quiere dar la comunión en la mano, qué bueno, bendito sea Dios, que sea así. Que si ya entendió que los ministros solamente son válidos cuando son cosas extraordinarias y la usan como algo ordinario, bueno, también, qué bueno. Si ya entendió que no deberían de tocar el cuerpo de Cristo, pues mucho mejor todavía, ¿no? En fin, yo creo que la motivación de ella, bueno, no la sabemos. Esto de que no quiere dar la comunión en la mano, bueno, sería una buena decisión. Yo creo que sí. Y voy a aprovechar porque desafortunadamente hay muchas opiniones acerca de esto. E incluso dentro de personas en la divina voluntad que hablan de la divina voluntad, se menciona que es válido, que no tenemos por qué no aceptarla. Yo creo que esto es muy, muy necesario el tener una idea muy clara de lo que está sucediendo. Yo los invito a entrar a la página de Tercer Fiat. Ahí hay un documento, sí está, ¿verdad, París? Un documento que es bastante amplio sobre los porqués no se debe dar la comunión en la mano. No son opiniones personales, no es nada, sino es parte de la iglesia sobre todo. Entonces, o sea, vamos a entender, ¿es pecado dar la comunión en la mano? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque aquí está comprometida la iglesia. Y la iglesia es la que está autorizando esto, entonces, bueno, dice uno, de acuerdo, el problema es de la iglesia. Pero yo, como persona, también tengo un criterio. Y si a mí me ordenan hacer algo que es indebido, definitivamente yo no lo hago, aunque venga de parte de la iglesia. Así que en realidad, o sea, vamos a entenderlo, cada quien tiene que enterarse, tiene que tratar de formarse un criterio y sobre todo tener una sólida, una claridad más que sólida, una claridad de quién es Jesús. O sea, de qué estamos recibiendo, qué se está repartiendo. Y ya sobre eso, bueno, cada quien que decida. Así que yo creo que los ministros, bueno, pues si están convencidos de que eso es bueno, ¿de acuerdo? Se están amparando bajo una orden de la iglesia y de alguna manera están obedeciendo. Están obedeciendo al desobediente, pero están obedeciendo. La recomendación, yo no soy nadie para recomendar y decirle sí o no. Yo lo único que le puedo decir es, entérense, vean, analicen y después tomen una decisión. Por eso es que los invito a que entren a la página para buscar este documento, léanlo y después ustedes solitos hagan su propia decisión. No sé ustedes qué opinen. Sí, pues yo también no, digo yo, por lo menos yo no soy experto en ese tema. No, pues ninguno, ¿no? Yo lo que sí puedo asegurar es que siento que Jesús no quiere que yo la toque con la mano. Así es. Yo eso es lo único que puedo decir. Esas son las opiniones que, como decía ya, una opinión muy, muy personal, ¿no? Entonces, que cada quien decida,
pero que decidas sobre el conocimiento. Dice, doctor, yo entendía que si nuestros respiros, latidos y otro montón de actos que no podemos dejar de hacer se hacen con voluntad humana, entonces no tienen vida divina. Pero me confundí un poquito con esta lectura, porque dice Jesús que todos estos actos, digamos automáticos, no se pueden separar de su movimiento, por lo cual serían parte de su vida divina. ¿O es solo por el acto conservante? Esa es la pregunta. Bueno, aquí necesitamos también como entender lo siguiente. Nosotros podemos hacer actos, nosotros podemos actuar gracias a un estímulo, a un impulso que Dios saca de él para que nosotros podamos llevar a cabo dicho acto. A veces lo pongo como ejemplo de una pila que por medio de impulsos hace funcionar un motor, y puede ser un motor de un carrito de juguete de un niño, puede ser el motor de una computadora, el motor de una cámara, el motor de un reloj, y hace diferentes actos. Entonces no es realmente problema en dónde se ponga. El punto es que ese estímulo está iniciando el movimiento. Todos nuestros movimientos, todos nuestros actos, aun los que llamamos involuntarios, que en medicina se usa en actos voluntarios y actos involuntarios, pero ahora sabemos que todos los actos de nuestro organismo, o sea, se debe a un impulso de nuestra voluntad. Bueno, pero nuestra voluntad recibe ese impulso de Dios. Por lo tanto, si mi voluntad permite que el acto divino, que ese impulso divino corra a través del acto, estamos viviendo en la divina voluntad. Si mi voluntad nada más toma el impulso, pero lo toma para moverse ella sin darle la oportunidad de moverse a través de su acto, entonces estamos realizando un acto de voluntad humana, una vida humana. Entonces yo creo que el punto es así. Nos movemos gracias al primer acto de Dios. Eso es definitivo. ¿Cómo usemos ese primer acto? ¿Cómo usemos ese primer impulso? Eso ya es decisión de cada quien. Así que yo creo que no hay mayor problema, ¿no? Y bueno, la siguiente es, doctor, ¿por qué si la revelación de Luisa es la revelación de todas las revelaciones, el Señor se siguió apareciendo con otros videntes y la Virgen igualmente en Fátima y Garabandal? Bueno, vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Ahora que la medicina ha llegado a tantos adelantos tan grandes, tan buenos, la pregunta sería, ¿por qué se nos sigue enseñando la biología? Bueno, porque para llegar a aquello se necesita un camino y se necesita la biología. ¿Por qué ante los grandes avances de la física, de las matemáticas, por qué se siguen enseñando las tablas de multiplicar? Bueno, creo que es muy obvio. La humanidad está muy lejos de Dios, totalmente alejada. La humanidad ha perdido ya la idea clara de que Dios existe. Por lo tanto, María, Jesús y algunos de santos se han aparecido, incluso nos hablan de San Miguel Arcángel, que viene y que también da mensajes. O sea, lo que tratan es de acercar a la humanidad, ¿sí? Y no pueden llegar a acercarla dándoles el conocimiento mayor, porque no van a entender nada. Jesús mismo lo dijo en la última cena: todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Bueno, hay la mayor parte de la humanidad en la actualidad no pueden con ello.
Somos, yo diría, una minoría de católicos. Creyentes en Cristo un poquito más por todas las iglesias separadas, iglesias cristianas separadas de la iglesia católica, pero pues ellos están en más desventaja que nosotros para poder entender, porque ellos ni siquiera aceptan los sacramentos. Entonces, como que hay que entenderlo. Se siguen apareciendo, sí, para convertir. Pero ahora es el momento, es un decreto divino, un decreto que Él puso en determinada fecha, en determinado momento de la historia, es cuando voy a dar mi reino. Las situaciones se han ya puesto favorables, ya está el reino, ahora tiene que empezar poco a poco a atraer personas, gente que quiera llegar a esto y que de alguna manera ya esté injertada en la iglesia. Pero yo no puedo llegar ahorita con un budista a decirle esto porque lo más probable es que no me entienda. ¿Sí? O sea, con alguien que no haya oído jamás de un Dios, me va a decir, oye, ¿de qué me hablas? ¿No? Sí. Es todo, doctor. ¿Ya? ¿No hay más? No. Bueno, pues amigos, vamos a agradecerles su presencia. Ojalá que hayamos podido responder algo de sus dudas, que haya servido como una motivación para seguir adelante. Y le agradecemos a Emita, que ahora viene como emergente. Y recuerden, no se llama yo, se llama sí. Emita. Agradecerle a Alejandro, a Paris y nuevamente a ustedes, amigos. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Y hay saludos de Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, New Jersey, Italia, Perú, Barcelona, Guatemala, Colombia y Miami. Gracias. Bueno, pues gracias. Hasta luego.